Bien, vamos a continuar con la presentación que teníamos. Voy a tratar de englobar las respuestas, ¿sí? Algunas inquietudes, y para poder avanzar, ¿sí? Me disculpan que no les pude responder oportunamente. Sin embargo, no se preocupen porque hoy vamos a hablar sobre el tema, vamos a tener oportunidad, ¿sí? Les acabo de enviar también un ejercicio. El ejercicio es el que utiliza la presentación para hacer los ejemplos prácticos, ¿sí? Como se dan cuenta, está identificado el material X, el material Y. Voy a presentarles nuevamente lo que hicimos la clase pasada relacionado con materiales, para que le demos un repaso y así entonces nos vayamos esta semana con lo más avanzado posible, ¿sí? Lo más avanzado posible en el tema, y vayamos viendo cómo es esa forma de redactar que tienen los ejercicios y los exámenes, ¿sí? Es básicamente, este es uno bien sencillo, uno bien básico, que se utiliza para hacer la explicación, para entrar en detalle, para entrar poco a poco en lo que es el tema, ¿sí? Pero luego lo que aumenta la complejidad quizás es lo repetitivo que pudiera tener en cuanto a la cantidad de materiales. Tienen que aplicar entonces varias veces el procedimiento de merma. Pudiera ser ordena la información dentro del ejercicio, pero básicamente ustedes lo que tienen que seguir es la metodología, a tratar de ubicar la información que se relaciona con cada uno de los elementos de costo, y una vez que la han agrupado e identificado a qué elemento de costo, entonces ustedes luego van a poder identificar a qué variable se está refiriendo, ¿sí? O a qué variable está relacionada esa información, y así van creando una especie de esquema en donde puedan reconocer la información y luego poner en práctica esto que nosotros estamos viendo, ¿sí? Bien, Wilmer, recibí pude ver el, el comentario, el ejercicio que están planteando. Sí, está bien, tienen constantemente, pero creo que la idea en la era no tener o el equipo está Wilmer. Creo que Wilmer no se ha conectado todavía. ¿Alguien del equipo donde está Wilmer? Acabo de conectar, profesor. Ah, Wilmer, aquí está. No te veía en la lista. No, es que me acabo de Estaba hablando que sí, que va muy bien. Disculpa que no les di feedback oportuno, pero de verdad que van bien. Eh, es así como lo deben hacer. Sin embargo, deben tener presente algo. Para ustedes, Wilmer, el grupo, y para los demás. Cantidad estándar se relaciona a la cantidad que requiere, ¿sí?, el proceso productivo más la merma. Entendiendo la merma, cuando le damos nosotros ese porcentaje, es el complemento a ese 100% que se tiene que comprar, ¿sí? Entonces, visualizando, te lo digo porque uno de los dos hace o eso merma el 100%. Entonces, creo que es el primero, Wilmer. Pero los otros sí, quizás una diferencia en decimales porque lo aproxima, y otro sí da exacto, el de los envases. Entonces, creo que fue un tema ahí de aplicar la fórmula, pero el planteamiento está bien. Lo que quiero es, resaltar en este caso es que efectivamente el porcentaje que se les da de la merma, ustedes deben considerarlo, ¿sí?,
dentro de un 100%. Es decir, la otra parte, que es el neto, es la diferencia hasta llegar al 100. ¿Ok? Y con eso ustedes plantean su regla de 3 y van a poder identificarlo. ¿Ok? Wilmer, está bien, pero creo que deben incluir más materiales. Creo que fue un ejemplo que me mandaste o que me enviaron, pero deben incluir toda la lista, ¿sí? No solo 3, deben incluir toda la lista de materiales del proceso productivo, que yo estoy seguro que sobrepasa los 8 o 10 materiales, ¿sí? No, no son tantos, pero sí son tres o cuatro. ¿En serio? Sí. Sí. Bueno, revisen bien porque generalmente haces un producto, ¿sí? Y si no es en insumos, si no es en envoltorio, si no es en presentación, acumula. Entonces, traten de verlo de esa manera, como va al mercado, como lo sacan y quizás ahí puedan identificar otras cosas. Etiquetas, todo eso son materiales, ¿sí? Okay. Que pudieran estar relacionados directamente, no lo vean muy simple. Realmente imagínense, traten de ser bien creativos cómo lo recibe el consumidor final y eso les da una idea. Si realmente es así, bueno, ustedes pudieran ser bien creativos con el tema del empaque, con el tema de la acumulación. Fíjense que hay veces no venden una sola galletita, venden varias en un empaque. Entonces el producto de presentación se convierte en el producto final, aunque tenga varias unidades dentro. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Por ejemplo, Sí, hay sí. un ejercicio por ahí que habla de cupcake, pero que esos cupcakes no se venden individuales, sino se venden en una caja, ¿sí? Que a su vez la caja tiene varios compartimientos. Entonces, pudiéramos entender que desde el punto de vista del proceso, la unidad, ¿sí? Eh, por receta o por elaboración es un cupcake, ¿sí? Pero el producto se compone de varias unidades. Entonces, ya luego que sale del proceso, cuando ustedes la organizan, empaquetan y es el producto final, se convierte en el producto definitivo. Entonces, es la agrupación de varias unidades lo que se identifica como el proceso. De esta misma manera pueden extrapolarlo o considerarlo cuando se vende en volumen, ¿sí? Son productos que se hacen a través de procesos químicos, pero la presentación al mercado pudiera estar eh, marcada por la presentación que predomina en el mercado, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que ustedes quizás trabajan materiales o tipos de materiales que componen el producto final. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Creo que esas todas, la mayoría estaban relacionadas con esto y con lo que les acabo de decir, pueden ya estar un poco más claros. Pero si alguien tiene alguna pregunta adicional. No. Bien, me disculpa si les interrumpe o les molesta una tos que realmente no se me quiere quitar con nada. Entonces, me disculpan si les causo ruido en el micrófono. Bien, voy a continuar con la presentación. Me indican si ya la pueden ver. Bien. Ok. Como habíamos visto la semana anterior, aquí tenemos los 3 elementos de costos con cada una de las variables que vamos a ir trabajando. En el caso de materiales, ya identificamos las 2 variables. Las 2 variables está compuesta por
la variable cantidad estándar, ¿sí? Y la variable precio estándar. Ya habíamos mencionado que estas variables, al igual que las otras de los otros elementos, deben estar presentadas a una misma unidad, ¿sí? Entonces, debe ser cónsono esa receta que estamos trabajando o que generalmente ya está establecida en la fábrica de precios, tener una representación diferente en el mercado o la forma de adquirirlo sea diferente. Entonces, deben recordar hacer una conversión de esas unidades a las unidades que yo trabajo en la empresa utiliza en esa forma que lleva control los registros de los materiales que debe llevar ese costo estándar, ¿sí? O esa unidad a la hora de constituir ir elaborando esa unidad, ese producto. Bien, vamos a repasar para que ustedes puedan ver el ejercicio. Este es el ejemplo que habíamos visto, el ejemplo del libro, cómo era el cálculo. Fíjense que aquí tenemos el material X, el material Y, el ejercicio. ¿Alguien puede leer el ejercicio? Si es tan amable, ya que hoy nada más tengo un dispositivo. Vamos a leerlo para que no queden dudas. Ok, alguien me puede conectar. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? El que coloqué en el grupo de WhatsApp hace unos instantes. ¿Aló, me escuchan? Sí, bueno, ejemplo, la empresa la contrata a usted para determinar el costo estándar de su producto y administrar la siguiente información. Materiales directos, la composición, el Un análisis real. segundito. Fíjate que ahí les da una información que es bien importante y es la obra neta, ¿sí? Si estamos hablando de que es un neto, ¿sí? Es porque ¿cuál sería la cantidad, Wilmer? Si es un neto, La cantidad neta son 6 kilogramos. correcto. Entonces, cuando hablamos de la cantidad neta es porque ya está o no incluye la merma, ¿sí? Entonces ya ustedes saben que estaríamos hablando de la cantidad requerida por el producto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya la ubicamos en esa columna D, que eso es la cantidad requerida. ¿Qué estamos haciendo en este momento, Wilmer? Y para todos los demás. Estamos tratando de identificar. Los envases se compran en un costo de bolívares 50 y normalmente se pierde el 2% en su manejo y disposición. Correcto. Entonces, fíjense que al final, después que hablamos de al mercado, que es la compra y adquirir ese producto, ya te implica que hay un costo, hay un sacrificio de unas unidades monetarias. Entonces, eso ustedes tienen que identificarlo como es el precio de adquisición. ¿Ok? Y fíjense que al final habla de esta forma que se deteriora o se destruyen los envases. Dice que normalmente, y ahí enfrentamos una palabra que a ustedes les va a dar la idea que forma parte del proceso productivo, que ocurra este evento de destrucción, un evento de deterioro, o que se quiebran o se pierden esos envases, ¿sí? Entonces, es otra forma de identificar esta merma, ¿sí? No merma porque no estaríamos hablando de un líquido o algo que se condensa y disminuye su volumen. En este caso se pierde, se parte, ¿sí? Entonces ya no sirve como envase y se entiende que este deterioro tiene el mismo comportamiento y se le aplica el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces debe considerarse, ya que es una pérdida
normal, es un deterioro normal del proceso productivo, entonces es aceptable que se incluya la merma. Cuando hablamos de eficiencia, y me retrotraigo al momento en que hablamos de la importancia de ese término, me refiero, o la bibliografía se refiere a que existe un uso de ese material. Existe en términos normales un uso del material y una respectiva pérdida, deterioro o merma. ¿Ok? Entonces fíjense que la palabra eficiencia tiene que estar asociada a una normalidad. Cuando ocurra un evento asociado a una anormalidad, este no puede ser considerado como parte del costo. Eso lo van a ver en la normativa, en las distintas resoluciones y en las distintas providencias de la SUNET, y pueden también encontrarlos en la NIC 2 y pueden encontrarlos en otras normas contables relacionadas directamente con el inventario y con la valoración de este tipo de activos en proceso. Entonces, fíjense que ya entendemos una pérdida normal, ¿sí? Entonces, esa pérdida normal o ese uso de ese material se integra al costo. Entonces, si ustedes analizan por qué es importante incluir la merma, es porque nosotros debemos incluirlo en nuestro costo. ¿Ok? Si ustedes compran un kilo de fresa y la fresa tienen 100 o 200 gramos de pérdida porque es la cáscara o la concha de la fruta, porque es el peso que tiene el, eh, las semillas de alguna. Si nosotros utilizaríamos la cantidad requerida por el producto en términos de unidades físicas y eso lo multiplicáramos por el costo de adquisición, estaríamos dejando por fuera parte de ese costo de adquisición. ¿Sí lo ven? Al incluir y utilizar la cantidad incluyendo la merma, es decir, cantidad estándar, ¿ok? Estaríamos incluyendo a la hora de que lo multipliquemos por ese costo en el producto, en el proceso productivo, a la hora de valorar, a la hora de inventariar, a la hora de atribuirle el valor a esas unidades. Entonces, como ven, hay una eficiencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que seamos eficientes en el uso del material, nos acercaremos a ese rango normal. ¿Sí? Claro, cómo se entiende la eficiencia en este elemento material, sobre todo en cantidad. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ustedes pueden ver y seguir que cómo eran los cálculos. Aquí entendemos la cantidad neta como aquella cantidad que ya no tiene la merma. Entonces quiere decir que el porcentaje que se le dé de la merma lo restan de ese 100%, que sería mi cantidad estándar, como ustedes lo pueden ver en la cuarta columna del cuadro. ¿Sí? Entonces hacen este planteamiento en la regla de 3 y van a obtener cuánto es el valor de la merma. ¿Ok? O mermas normales, o deterioro normal, ¿sí? O evaporación, en algunos casos. Entonces, fíjense, obtienen los resultados. Luego de la suma de la cantidad requerida más la merma obtendrían el 100%, y este 100% es el que luego vamos a multiplicar por el precio, recordando que tienen que hacerlo en la misma unidad. Entonces, como se van o se anulan, como quieran llamarlo de manera matemática, ahí queda el costo, quedan los bolívares o la unidad monetaria que se esté llevando, ¿sí? Al final, el costo del elemento material en este ejercicio son 1.673,61. Recuerden que para hacer los cálculos deben considerar 3 decimales, ¿ok? De ahora en adelante tienen que colocar 3 decimales para que les dé muy cercano a la plantilla o a la solución que yo tenga y no se desvíen a la hora de utilizar un resultado y multiplicarlo con otro y luego
sea material la diferencia que puedan tener al final. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque con esto terminaríamos el elemento material, definitivamente. ¿No? Bien. Ok. ¿Alguien más que pueda leer ahora la mano de obra? Como hemos visto, no hay pregunta, así que pueden leer con tranquilidad y luego yo continuaré con la explicación. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo, por favor? Adelante. Dice, la empresa acaba de poner en vigencia una nueva convención de trabajo que contempla disfrute de 25 días hábiles de vacaciones con entrega, de 90 días al comienzo de las mismas. Reconocimiento de 14 días entre feriados y festivos. Las utilidades son de 120 días, siendo la jornada semanal de 40 horas a razón de 8 horas diarias. ¿Sigo? Tiene el micrófono cerrado. El micrófono está apagado. Sí, ya la teoría, ¿ok? Pero vamos a leerlo. Ok, profe, entonces continúo. Sí, Segundo párrafo. En la empresa laboran 60 mezcladores y 20 mezcladores, quienes promedian una antigüedad de 5 años. Los mezcladores devengan un salario mensual de bolívares 120.000 y los envasadores de bolívares 2.500 al día. El bono de alimentación se paga para todos los trabajadores, según una tarjeta especial de alimentación de bolívares 100.000 por cada trabajador. En un estudio de movimiento realizado en diciembre pasado, se determinó que los mezcladores deben demorar 30 minutos hombres para cada unidad, mientras que el envasador demora 15 minutos hombres. Fíjense que reconozco al hablar de mano de obra, que nos hablan de vacaciones. ¿Quién más puede ayudarme? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de el pago de esas vacaciones. Vamos a identificar los elementos. Está diciendo que también dan las utilidades que son. Utilidades. Son ¿qué? 4 meses de Correcto. utilidades. Habla de El bono de alimentación. de alimentación. El salario de cada trabajador, o sea, de cada... El salario individual por tipo de trabajador. Muy bien. Habla de días feriados y festivos y de horas. Eso es jornada laboral. ¿Sí? El salario por tipo, bono de alimentación, tarjeta especial, exacto. Antes había una tarjeta especial, ahorita es un monto único mensual, eso hace diferente, ¿sí? Ok, y también hay un estudio de movimiento. ¿Se recuerdan lo que habíamos hablado con relación a la eficiencia? O habíamos hecho una breve introducción de lo que era esa eficiencia. Era el tiempo en que se demora cada operario en contribuir con su trabajo a la elaboración de la unidad, ¿sí? Está expresada en una unidad de tiempo, en este caso minutos hombre, pero pudieran ser otras unidades de tiempo también, ¿ok? Entonces fíjense cómo en estos 3 párrafos nos dan información suficiente como para nosotros calcular. ¿Qué sucede? Que estos elementos de cálculo que generalmente están en la nómina, muchos de ellos, detrás de esto nosotros tenemos una ley, la ley del trabajo, y tenemos una serie de disposiciones que ha hecho el Ejecutivo Nacional y que, bueno, son leyes, son de obligatorio cumplimiento. Eso tiene que formar parte de este compendio, de esta agrupación de elementos, para que forme parte entonces de nuestro costo. Entonces, fíjense que de manera intuitiva ustedes ya pudieran
visualizar o hacer este ejercicio mental en que tenemos toda una masa monetaria, toda una cantidad de unidades monetarias, ¿sí?, asociadas a esos trabajadores, pero que luego yo tengo que de alguna manera, reconociendo esa eficiencia a la hora de elaborar las unidades, yo tengo que llevar todo ese costo a esa eficiencia, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de jornada, hablamos de días que no se trabajan, porque debo llevarlo solo a ese tiempo en que el trabajador está elaborando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo que agarrar todo ese costo, así como hablamos en el tema de materiales, algo que se desperdicia, algo que se evapora, pero que yo lo incluyo en el costo, ¿sí? Porque no puedo perder como negocio, como empresa, eso no lo puedo dejar de incluir, porque la eficiencia asociada a un elemento de normalidad me indica que puedo. La ley te lo permite, ¿ok? Las providencias te lo permiten. De esta misma manera, todo ese costo asociado a la nómina de manera directa o indirecta, costo, sí, pero el trabajo es directo. Ojo con esto. Ustedes pudieran ver que hay cosas que no están asociadas directamente con la producción, por ejemplo, un beneficio que tenga el trabajador, ¿ok? Pero como forma parte del pago que recibe esta persona que está en contacto directo, se incluye dentro del elemento costo mano de obra, ¿ok? Porque es lo que cuesta que ese trabajador esté disponible, esté presente y esté realizando su trabajo para que colabore con la elaboración de estas unidades, ¿sí? Cada tipo de trabajador, ojo, entonces cada tipo de trabajador, como vieron en el enunciado, tiene un sueldo diferente o pudiera tener un sueldo diferente. En la clase pasada hablamos sobre la curva de aprendizaje y sobre el rendimiento de la persona. Entonces fíjense que también, aparte de ese conocimiento que tenga o habilidad en el puesto de trabajo, pudiera tener jerarquía. Eso no lo hablamos la clase pasada, pero sí existe dentro de toda estructura organizacional o dentro de la estructura de la fábrica. Existen jerarquías, sí, existe toda una serie de organigrama que va asumiendo posiciones supervisorias y pudiera tener un impacto en ese beneficio, ese salario, ¿ok? Entonces, vamos a estar en presencia de diferentes tipos de trabajadores que ganan de manera diferente. Entonces debemos considerarlo a la hora de construir estas fórmulas de cálculo, o el autor lo considera a la hora de construir estas fórmulas de cálculo de manera que se construya la fórmula y luego se multiplique por ese valor nominal diario que gana cada uno, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver cómo se analiza luego o cómo se estudian esas variaciones en el tercer tema. Pero lo que les quiero decir con esto, fíjense que aún no hemos entrado en materia, solo analizando esta información, es que vamos a considerar hasta esos distintos sueldos de los distintos trabajadores tipo. No hay mayor complejidad en esto. Entonces, vamos a ver la parte de la mano de obra. Habíamos hablado también de este precio estándar, algo que les comenté, que eran las unidades y las unidades como viene expresada, ¿ok? Y determinaban el precio estándar. Eso ya lo vimos, ¿ok? Entonces, fíjense, la eficiencia de mano de obra corresponde al tiempo que se toma cada horario para realizar el producto parte de este, ¿sí? O cómo colabora este en la transformación, ¿ok? Generalmente se expresa en unidades de tiempo, en este caso horas hombres según este enunciado, o como ustedes vieron en el ejercicio hablamos de qué unidad. Minutos hombre, ¿ok? Entonces, un producto puede requerir más de una actividad diferente, por lo que es necesario calcular la eficiencia por cada actividad. La eficiencia es el tiempo que se demora cada persona o cada tipo de trabajador en colaborar en ese proceso productivo.
Los estudios de tiempo son útiles para calcular la eficiencia. Hablábamos que un estudio de tiempo son investigaciones que hacen empresas dedicadas a esto y considera que el trabajador debe estar, número uno, en una situación controlada pero normal de trabajo. Van a hacer una prueba, van a hacer ejercicios y el trabajador debe comportarse como no que está siendo evaluado, sino que debe desempeñar su actividad normal. Se deben observar los malos hábitos del trabajo del empleado y corregirlos antes del estudio. Yo les hablaba de malos hábitos, o se habla de malos hábitos, no malos hábitos de beber, fumar, esto no son a lo que se refiere el libro. ¿Alguien pudiera decirme a qué se refiere esto de los malos hábitos de trabajo? Cristian dice el uso del teléfono. Pudiera ser, sí, el uso del teléfono pudiera interferir dentro del desarrollo de su actividad, pero no es a lo que se refiere en este caso. En este caso pudiéramos estar hablando de malos hábitos. Por ejemplo, imagínense una línea de producción donde se producen automóviles. Uno de los operarios es el encargado de colocar o de apretar los tornillos con una llave especializada que se llama torque, y ese torque debe aplicar una presión determinada, ¿sí? Este operario debe considerar la ubicación de la herramienta, es decir, la herramienta siempre debe estar en el lado derecho si es derecho, en el lado zurdo si es zurdo, y para eso debe estar ya preparado el lugar donde está la herramienta. Un mal hábito, ¿sí?, pudiera ser que el señor o el mecánico o el operario, cuando utiliza la herramienta, la deja por descuido porque se voltea a conversar, apretar los tornillos, él tiene que ir a buscar la herramienta. Entonces pudiera perder tiempo, ¿ok?, en tratar número uno de conseguir la herramienta, y número dos, trasladarse hasta el sitio de la herramienta, buscar la herramienta, pasarla a la mano que corresponde y aplicarle la presión al tornillo. ¿Ok? Esos son malos hábitos que en cuestiones o en términos de este tipo de industria son cronometrados. ¿Ok? Son cronometrados. ¿Por qué? Porque, como ven, son especialistas que valen mucho, y esas pérdidas de tiempo pudieran, si comienzan a sumar, imagínense, es un tornillo, imagínense que la cantidad de tornillos que lleva, o la cantidad de componentes y la cantidad de trabajadores que van participando en ese proceso, en esa línea de producción. Entonces eso pudiera, al final, cuando comienzan a sumar, se determina que hay un impacto significativo. Entonces estas empresas, cuando hacen este tipo de estudios, advierten al trabajador que deben cumplir con esos procedimientos y no tener este tipo de malos hábitos a la hora de hacer el trabajo. ¿Ok? En otras empresas de menor escala, eso del teléfono pudiera también funcionar, porque no está dedicando entonces este tiempo, el tiempo que se ha identificado, está por identificarse, que debe ser el tiempo normal. Fíjense que el tener que desplazarse, ir a donde está la herramienta y tomar más segundos de lo que implica, no sería una actividad o un uso eficiente de ese tiempo. Entonces, fíjense cómo aquí también hablamos de eficiencia, asociado a una normalidad. Es normal que él se tome el tiempo solo el que está considerado o el que es útil para la elaboración del proceso productivo. Aquel que vamos a identificar como que es el tiempo en que se debe, ¿sí?, elaborar la actividad. Acuérdense que cuando hablamos de predeterminación es porque es el tiempo que debe aplicarse en términos normales para elaborar el producto, o por lo menos la cuota parte de esfuerzo que debe hacer el operario, o el trabajo que debe hacer el operario para transformar o hacer su actividad, ¿sí?, transformar el producto o hacer la actividad relacionada con el proceso productivo. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de esos elementos distractores de ese tiempo normal.
se deben observar los malos hábitos y corregirlo. El trabajador objeto debe desempeñar la actividad a un ritmo uniforme, no porque está siendo cronometrado, debe hacerlo de manera más rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego esto pudiera dar una idea errónea, ¿sí? O pudiera arrojar un dato erróneo que luego se va a considerar como el dato que debe ser, y bueno, siempre vamos a tener una diferencia entre eso que debe ser y luego cuando el trabajador sí esté en condiciones normales y ese tiempo esté por debajo. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a diseñar ese costo estándar, en este caso la eficiencia, de manera incorrecta, porque no va a ser nunca alcanzable ese valor porque fue establecido de manera incorrecta. ¿Sí? Las actividades deben considerar la curva de aprendizaje del empleado sujeto. Entonces, aquí sí aterrizamos el tema de la curva de aprendizaje y les mencionaba en la clase anterior que la curva de aprendizaje está relacionada con ese conocimiento que ya tiene la persona o que va adquiriendo la persona a medida que va con el tiempo desempeñando de manera repetitiva el trabajo o la actividad. En la medida en que se va adquiriendo o se va llegando a ese dominio, ¿sí? de la actividad, pues van fluyendo cada vez más unidades o va rindiendo más, va produciendo cada vez más unidades. Entonces, en la medida en que avanza esa curva de aprendizaje, se va alcanzando una eficiencia en la elaboración. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí también está identificado el término eficiencia en cuanto a esa cantidad de unidades que hace en un tiempo reglamentario. ¿Ok? Entonces, esta medición de tiempo, por supuesto que sería diferente para aquellos trabajadores que están nuevos en el puesto. Si está nuevo el trabajador, no es que probablemente no sepa qué hacer, porque si está ahí es porque ya tiene toda la competencia, pero es normal que cuando alguien está en un puesto nuevo, tenga algunas inseguridades en cuanto a temor a dañar la materia prima, hacerlo mal, mucho cuidado, un cuidado en exceso que comienza a afectar ese rendimiento porque el trabajador está tratando de hacer las cosas bien. En la medida en que ya adquiere el dominio, en la medida en que ya la actividad comienza a hacérsele normal y rutinaria, pues ya dominará y no tendrá ese miedo a dañar las unidades o a ser cuidadoso en exceso. ¿Ok? Y esto, por supuesto, va a repercutir y los tiempos van a cambiar. Entonces, fíjense cómo la experiencia, términos como el conocimiento en el puesto, ese nivel de conocimiento, de aprendizaje o habilidad también van a influir en esos estudios de tiempo o en el establecimiento de la eficiencia. Les hablaba de la curva de aprendizaje, fíjense cómo es aquí, que es un proceso de aprendizaje que los trabajadores se demuestra en esta curva o en este gráfico y se basa en hallazgos estadísticos que indican que a medida que se aplica la cantidad acumulada de unidades producidas, el tiempo promedio de mano de obra directa que se requiere por unidad disminuirá un porcentaje constante, es decir, en la medida en que se adquiera el aprendizaje, el tiempo va a disminuirse. El tiempo en que hace su trabajo, el tiempo en que elabora la actividad para la transformación del producto o elaborar la unidad va a ser menor por aquello que ya adquiere la habilidad, ya adquiere el conocimiento, ya adquiere la práctica y por supuesto va haciendo más unidades. Entonces ese tiempo se va disminuyendo y eso va a repercutir en el costo. ¿Sí? Si se demora más, entonces va a imputarle más horas de su trabajo al producto porque se demora más. ¿Sí? Si se demora menos, entonces se le imputa de sus horas menos costo a más unidades. ¿Sí? Entonces, a términos unitarios, disminuye el costo unitario. ¿Sí? Entonces, esto veremos luego y cómo se relaciona esa capacidad instalada, pero desde ya pudiéramos tener una idea, ¿sí? De qué vamos a ver en el tercer tema y está relacionado con esa eficiencia y ese estudio de la eficiencia que vamos a hacer
y el uso de la capacidad instalada, en este caso de la mano de obra que yo tengo, cómo se usa de manera que luego esta pueda ser optimizada o pueda ser considerada a la hora de disminuir ese costo a nivel unitario. Entonces vemos que existe un efecto, existe un impacto directo entre esta eficiencia, entre esta curva de aprendizaje y cómo va a ser el comportamiento del costo para aquellos que vimos, o el grupo que estuvo hablando del coste absorbente, y cuando hablaba de los costos fijos, vemos cómo este costo fijo o esta asociación de este elemento de costo pudiera tener una disminución de acuerdo al comportamiento que tiene el trabajador y las cantidades que éste pueda elaborar. Entonces fíjense cómo está estrictamente o estrechamente relacionado con ese. Es el mismo trabajador, es el mismo sueldo, ¿sí? Solo que por esta curva de aprendizaje él va a tener un menor costo o va a tener un menor costo cada unidad porque alcanzó en esa curva el dominio de la actividad, ¿sí? Alcanzó el conocimiento suficiente y la habilidad para hacer más unidades, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver a mayor profundidad o lo vamos a estudiar cuando hablemos del estudio de las variaciones. En este momento, nos quedamos con que la eficiencia está relacionada en el caso de la mano de obra y está o se impacta directamente por este elemento, ¿sí? El aprendizaje y el conocimiento. En el libro, en el ejercicio ejemplo, comenzamos con identificar cada uno de los tipos de trabajadores, cada uno de los trabajadores tipo, ¿sí? O los trabajadores que están relacionados directamente con ese proceso productivo que nosotros llamamos mano de obra directa. Entonces tenemos que identificarlo. En el caso del ejercicio hablamos de mezcladores y envasadores, ¿ok? Luego identificamos esa tasa estándar de mano de obra, ¿ok? Esa tasa estándar de mano de obra es nuestra primera variable, que va a estar compuesta por ese sueldo y los beneficios que yo le pago, ¿ok? Luego lo tengo que considerar con esa eficiencia, ¿sí? Y debe estar reflejada, ¿sí? O homologada con la otra variable que son horas. No puedo hablar de minutos y la eficiencia expresarla en horas. Tienen que ser la tasa estándar o eso que yo le pago expresado en horas, es decir, bolívares por hora, bolívares por minuto, dólares por minuto, y la eficiencia también debe estar expresada en la misma unidad, es decir, tantos minutos se demora tal trabajador para hacer la unidad, tantas horas se demora el trabajador tipo mezclador en hacer la unidad, ¿sí? Entonces fíjense que ya identificando estas dos variables, nosotros ya podemos considerar cada una de estas informaciones y estimar, ¿ok? Vamos a ver cómo es esto de la tarifa entonces como segunda variable, ¿sí? En la determinación de la mano de obra. Ya vimos eficiencia, es decir, la eficiencia es el tiempo en que se demora cada trabajador tipo en desempeñar su actividad o en transformar cada unidad, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tendríamos ahora la segunda variable que es la tarifa de mano de obra directa, ¿ok? Ya vimos el enunciado ejemplo. Entonces, de manera conceptual podemos definir que la tarifa son aquellas predeterminadas que debería pagar la empresa a los empleados de cierto departamento o actividad que fabrican cada unidad. Entonces, fíjense cómo se circunscribe a ese esquema que nosotros tenemos, ¿sí? Que lo habíamos dividido, bien sea por actividad o por departamento, ¿ok? El ejercicio ya les había experticia o preparación del trabajador. Entonces, este sueldo, ¿sí? Esto que se le paga, como ya les mencioné, está estrictamente relacionado con esos años de experiencia que pudieran tener. ¿Por qué? Porque en la medida de los años esa persona fue teniendo promociones, fue teniendo aumentos de sueldo y crean toda una estructura jerárquica, ¿sí? De sueldos y salarios que deben considerar. Y aquí dice que, bueno, la preparación sí ha ido más a cursos, ¿sí? Hay entonces una estructura que dice que los más experimentados ganan más que los menos experimentados, ¿sí? O los que están nuevos, por ejemplo.
Entonces, bueno, eso pudiera ser un elemento diferenciador en el costo que pagamos a esos trabajadores. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos a estar identificando esos que pagamos. Yo les hablaba que debe considerar, ¿sí?, cómo se paga la nómina. A veces la nómina se paga, como su nombre lo indica, son pagos nominales, es decir, pagos relacionados a tiempo, no relacionados con el proceso productivo, ¿sí?, sino que tienen una estructura muy particular, dada por la ley, dada por esta contratación colectiva, ¿sí? Fíjense que no está asociada a su trabajo directo con el proceso productivo. Pero nosotros vamos a identificar que es a través de unos días que se les paga, ¿sí?, unos días pagados y unos días trabajados. ¿Por qué? Porque esta relación de estas dos variables, porque precisamente tenemos que llegar a esa tasa que es dinero y tiempo. Entonces vamos a tener días pagados porque es dinero y días trabajados porque es el tiempo. Entonces vamos a conseguir un factor que luego vamos a multiplicar de manera nominal por ese sueldo unitario que tiene cada quien. Entonces fíjense cómo este factor nos sirve o va a ser útil. Entonces fíjense de manera intuitiva, sin entrar en detalle de lo que es la teoría, aquellos que trabajan, ¿sí?, aquellos que de alguna manera le han dicho, o aquellos que no, pudieran hacer el ejercicio mental también conmigo. Y es con el siguiente enunciado. Imagínense que ustedes están en una entrevista y ustedes le dicen, con tiempo, no les voy a decir con dinero cuánto van a ganar. Entonces el entrevistador les dice, fíjense, aquí nosotros pagamos 18 meses al año. Yo no les dije cuánto representa eso en dinero, pero ustedes ya pudieran tener una idea, ¿sí? ¿Alguien me puede explicar eso? Si un año tiene 12 meses, ¿por qué dicen que pagan 18 meses? Si se conoce el dato de cuánto se gana mensualmente y te indican que pagan a 18 meses, con ese dato podría uno estimar cuánto es el monto. Correcto, pero imagínate que aún no te han dicho. ¿Tú qué haces inmediatamente cuando te dicen eso? Calculas, bueno, si son 18 meses, yo trabajo, o cualquier persona aspira a trabajar 12 meses al año, ¿sí? Me están pagando 6 meses más. Fíjate cómo en tiempo ya tú tienes una idea, ¿sí?, de cuánto va a ser eso que vas a ganar. No te han dicho dinero todavía, pero ya te da una dimensión de cuánto es eso que tú vas a percibir. Entonces fíjense cómo está estrictamente o estrechamente relacionado el tema tiempo con el tema dinero en cuanto a la nómina, ¿sí? Entonces sucede lo mismo. Vayamos a ver cómo se comporta esto de días pagados. La ley te dice que se expresan estos mismos términos. A veces la ley te dice, debes pagarle al trabajador 15 días de vacaciones. Porque se entiende que esos días que el trabajador no está, sino que está disfrutando del descanso, hay que pagárselo. Como se le paga ese día que aún no trabaja, pero es el sacrificio que hace la empresa por ese empleado, eso debe estar incluido en el costo. ¿Sí lo ven? Entonces el trabajador está relacionado directamente con la transformación de cada unidad, ¿sí? Pero quizás su sueldo no, porque la forma en que yo le pago no está relacionada con la actividad directa, pero forma parte del sacrificio que yo debo hacer según ley para tenerlo ahí, que le corresponde de manera anual un descanso. Entonces, el descanso, como es pagado, aunque no está ese tiempo trabajándolo o transformando unidades, lo debo incluir en el tiempo en que él sí esté trabajando y transformando las unidades. De esta manera tan gráfica y tan descriptiva, le estoy dando la idea, ¿sí?, de qué es lo que dice el autor cuando habla de ese sacrificio o de ese sistema de
costeo, ¿sí? Directo, ¿ok? Costeo directo quiere decir que ese trabajador trabaja, ¿sí? Ese trabajador realiza una actividad de transformación, pero la forma de pago incluye cuando no trabaja. Entonces, fíjense cómo yo tengo que asumir todo esto, aun cuando él no está trabajando, y llevarlo a ese tiempo en que él sí trabaja. ¿Por qué? Porque si no estaría dejando fuera ese tiempo que él no trabaja, pero que está asociado a un costo. Y comienzo a dejar costo por fuera y no lo incluyo en mi proceso productivo. ¿Sí? De la misma manera que la merma, de la misma manera que el deterioro, de la misma, fíjense cómo estamos tocando este criterio de eficiencia en el proceso productivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lo permite la ley, te lo permite las distintas normas, ¿sí? Te lo permite ese proceso productivo diseñado con tal característica, ¿sí? Asociada a la naturaleza propia de ese proceso productivo, que demanda, ¿sí? Esa dedicación, ¿sí? Y demanda ese sacrificio que hace el patrono o que hace el dueño de la empresa para transformar la unidad, ¿sí? Porque si no quedaría por fuera. Entonces luego que pretende costear de una manera integral para luego utilizar, como dice la norma, esa base, ¿sí? Ese costo unitario estándar para establecer el precio y está ahí la utilidad. Si no lo utilizamos este criterio de eficiencia y de normalidad, estaríamos dejando costos por fuera, no costeable a esas unidades, no inventariable, ¿sí? a esa distinta acumulación de inventario. Y cuando yo lo venda o cuando tenga ese costo estándar incompleto, deficiente o subestimado, predeterminado por debajo de su verdadero valor, pues estaría impactando esa posible utilidad cuando vaya al mercado del producto. Entonces, fíjense por qué debemos incorporar estos beneficios que están expresados en una manera diferente a cómo el trabajador realiza su actividad. Entonces, tal cual como les mencioné, hay muchos otros. Está el de alimentación, están los bonos asociados a por ley, ¿sí? Que ya vamos a ver cada uno de ellos. Están los distintos parafiscales y los distintos beneficios que puedan estar en la contratación colectiva, ¿sí? Va a formar parte de toda esa masa monetaria que tengo que incluir en el tiempo en que él está activo, elaborando o transformando cada unidad. Entonces, fíjense, tal cual como nosotros hablamos, la ley habla de unos días, ¿sí? Expresa esos pagos en días, porque no puede identificarlo, porque no puede generalizar y decir tantos bolívares. Cuando eso sucede, la ley debe cambiarse. Entonces hablaría de factores, hablaría de días, porque sí son parámetros estándar que luego pueden ser llevados a términos monetarios. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, fíjense, para este caso de los días, nosotros vamos a, como es pago, hablamos de días económicos, ¿sí? Partimos de los días calendarios, 360 días como los 12 meses por 30 días, ¿sí? Términos económicos, podemos redondearlo de esa manera. Entonces, es lo nominal que se le paga al de sueldo, ¿sí? 360 días, nominal, básico. Luego nosotros decimos, bueno, vienen 55 días de bono vacacional. Ah, entonces no le pago nada más 360 días. Le voy a pagar 55 días. Entonces, este bono vacacional impacta o se suma a ese sueldo nominal y tenemos entonces que son unos 415. Entonces, fíjense cómo aquí ya comenzamos a hablar de sueldo, ¿sí? Normal y la diferencia de sueldo normal y sueldo integral. Perdón. Sueldo, en la medida en que ese sueldo normal, como pudieron ver aquellos que ya vieron derecho laboral, ese sueldo normal va siendo integrado, va siendo acumulado con otros beneficios, se va convirtiendo desde el punto de vista de la ley del trabajo en ese sueldo integral, ¿sí? Como el trabajador que tiene sus beneficios y tiene derecho a
que sea considerado ese sueldo integral para cálculos de otro tipo de beneficios, otro tipo de derechos, según la ley. Entonces, fíjense cómo ya aquí tenemos que el calendario o el básico más el bono vacacional es la base para calcular, por ejemplo, las utilidades, como ya ustedes pudieron leer en la ley, como yo les había recomendado. Entonces, fíjense que la contratación colectiva pudiera hablar de 120 días, ¿sí? Pero 120 días asociados a ese sueldo integral que ya, o sueldo base, que es el nominal, más el bono vacacional, porque el bono vacacional impacta el cálculo de las utilidades. Entonces, yo no voy a tomar como base los 360, sino que tomo como 33 y acumulo a la base que traía y ya tengo que ahora ya no le pago 360, sino que considerando vacaciones y bono vacacional, ahora utilidades y bono vacacional, ahora yo le pago son 553.33 días a un trabajador. Pago, él va a trabajar siempre, quizás es lo que indica su jornada más lo que no trabaja de descanso. Es decir, él trabajaría 365 días al año menos, pero el pago siempre, es decir, lo nominal, y luego las distintas expresiones en tiempo que vamos a estar hablando. ¿Okay? Entonces luego ahí está lo que es la antigüedad. El ejercicio dice de 68 días, pero de la misma manera no utilizamos 68 días nominales, sino que utilizamos la base que me da el nominal, más las vacaciones, más las utilidades. ¿Okay? Entonces digo, si 68 días equivalen a de 360, ¿cuántos serían, asumiendo esta nueva base que tengo de 553,33? Y me dice que debo cancelar 104 días con 52. 553. Nosotros vamos a tener otra base. Pero resulta que ahora los parafiscales con salario base, si los calculamos considerando ese salario base, ¿no? Esos 360, que es el seguro social y el seguro de paro forzoso, que sería 10 más 2, ¿sí? 12 por esos 360. Y le sigo acumulando esos 43,20. Luego aquellos que sí tienen como base el salario integral, entonces multiplico ese 4% por el salario integral. Y bueno, fíjense cómo ahora cada trabajador tiene 723,19. Entonces, alguien que me explique por qué entendió o cómo se entiende este 723,19 para pasar al próximo punto. Y terminamos. Igualito como habíamos hablado de los 18 meses. 12, pero le pagan 18. En este caso lleva 2 días porque la ley del trabajo lo expresa en días. Dice que ustedes trabajan 360 en promedio, 365 días equivalentes, ¿no? Menos porque tienen descanso, pero les paga la empresa 723 días. Imagínense, 365, 365, sí. Imagínense que aquí ya tiene más de un año, porque tiene 723,19, ¿sí? Casi cercano a los 2 años. Como aquí nosotros podemos ver que una cosa es lo que trabaja y otra cosa es lo que se le paga. Expresado en día va a dar siempre más de la cantidad nominal en la cual está expresado el sueldo. Entonces obtenemos algo que se llama días pagados. ¿Ok? Entonces fíjense este cuadro que tenemos aquí arriba en la superior derecho, que el factor salarial va a estar identificado por estos días pagados y ya tendríamos entonces nuestro numerador. Vamos a buscar ahora el denominador de días trabajados, ¿ok? Para obtener ese factor salarial. Entonces los días trabajados van a estar identificados como ese denominador que vamos a usar en el factor salarial, ¿ok? Entonces estos días trabajados parten por, imagínense, 365 días al año.